Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. Aunque este es el segundo video, es nuestra primera clase propiamente dicha. Y el tema va a ser el de qué es una función y es algo un poco elemental como de bachillerato, es un repaso como de precálculo. Así que, ¡vamos! ¿Qué es una función? Aquí hay una buena definición. Una función f, dos puntos, a flecha b, es una correspondencia que le asigna a cada uno de los elementos x del conjunto A un único elemento y del conjunto B, que se llama imagen de x bajo f y que se escribe y igual a f de x, se lee así, f paréntesis x paréntesis se lee y igual f de x. Para que se hagan una idea, imaginen que el conjunto A contiene los siguientes elementos: uno, 2, 3, 4 y 5, y que el conjunto B contiene las siguientes letras: A, B, C y D. Y ahora imaginen que hay una correspondencia entre A y B de la siguiente manera. Uno corresponde, al 1 le corresponde a 2 el B, al 3 el B, al 4 el C y al 5 el D. Esa es una correspondencia. Fíjense que en esta correspondencia que acabo de poner, a cada uno de los elementos X del conjunto A 1, 2, 3, 4 y 5, le corresponde un único elemento Y en B. Porque aunque 2 y 3 le llegan a B, a 3 solo le corresponde un elemento que es B y a 2 solo le corresponde un único elemento que es B. Entonces, esta es una función y la podemos escribir como f. Y escribimos, por ejemplo, f de 1 es igual a, f de 2 es igual a b, que es igual a f de 3, f de 4 es igual a c y finalmente f de 5 es igual a d. Así es la notación. Voy a ponerles unos ejemplos de correspondencia que no son función. Supongamos que tenemos este conjunto, otra vez el mismo. Supongamos uno, 2, 3, 4 y 5 en A. Y en B las letras que puse, que eran A, B, C y D. Que este sea B. Y ahora que la correspondencia fuera, por decir algo, que uno va a 2 va a B, 3 va a C y 5 va a D. Esa no es función. No es función. ¿Por qué no es función? Porque no es cierto que a cada uno de los elementos X de A le corresponda un elemento Y en B, porque al 4 no le corresponde ningún elemento en B. Ahora, supongamos ahora que pusiéramos esto, que al 5 le corresponde la C y la D. Tampoco sería función, porque ahora, además de que al 4 no le corresponde ningún elemento, ahora hay otro problema, y es que al 5 le corresponde no un único elemento en vez, sino le corresponden dos. Entonces, fíjense que si la correspondencia es de esta manera, estas preguntas estarían mal hechas. ¿Qué sería f de 4? No se podría contestar, estaría indefinido porque f de 4 no tiene un correspondiente. Y otra pregunta que quedaría mal hecha sería ¿qué sería f de 5? Porque sería ambiguo, podría ser C o podría ser D. Entonces, para que se produzca una función, tiene que ser un caso como este,
en donde a cada uno de los elementos de A le corresponda un único elemento en B que se llama su imagen. ¿De acuerdo? Bueno, las funciones que vamos a ver no son de ese estilo ni se establecen con estos diagramas de flechas que se llaman diagramas sagitales, ¿sí? Diagrama sagital. No, así no van a ser definidas nuestras funciones. Van a ser definidas más bien de la siguiente manera. Como esto. F de x es igual a x al cuadrado más 1. Es decir, que las funciones que vamos a ver se definen mediante una fórmula matemática. Y así se establece una correspondencia entre los elementos de x y los elementos de y que son eh, el valor de la función y. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo. G de x es otra función que es 1 sobre x más 1. Este es un y igual a eso. Y el último es y igual a h de x, que es raíz cuadrada de x menos 2. Así es como normalmente se establecen las funciones, mediante una fórmula. ¿Y cómo se evalúa una función? ¿Cómo se evalúa? Entonces, aquí tengo tres funciones, pero voy a evaluar. Por ejemplo, yo quiero evaluar la función f en 3. F de 3. ¿Cuánto vale f de 3? Entonces miro acá y digo que f de x es x al cuadrado más 1. Entonces reemplazo la x que está aquí por este 3. ¿Y qué me queda? Me queda 3 al cuadrado más 1. Es decir, 9 más 1, es decir, 10. Y esto se llama el valor de la función f en el punto 3. Evaluar la función f en 3. Otro ejercicio que ustedes pueden hacer, interrumpan el video y háganlo, que sería, por ejemplo, por decir algo, g de 5. Pausen el video. Van a encontrar que es 1 sobre 5 más 1 igual un sexto. ¿Sí o no? Y si yo les pusiera, por ejemplo, que evalúen la función h, por decir algo, en 66, entonces sería raíz de 66 menos 2 raíz cuadrada, que es lo mismo que raíz de 64, que es 8, porque 8 por 8 da 64. ¿Mm? Cuando se escribe raíz siempre se entiende que es positiva, siempre. Bueno, ahora, una función no solamente se puede evaluar en un número como estas que acabo de evaluar. Uno también podría poner, por ejemplo, que sería f de a. Entonces f de a es reemplazar en la fórmula de f x por a. Y entonces me queda a al cuadrado más 1. Eso es muy sencillo. Un poquito más difícil, que sería g de h más 1. Entonces, reemplazamos en la fórmula correspondiente a g, que es 1 sobre x más 1. La x la reemplazamos por h más 1. ¿Y qué nos queda? 1 sobre, entre paréntesis, h más 1, todo más 1. Quitando los paréntesis nos queda 1 sobre h más 2. ¿Sí? Incluso se puede hacer una cosa, que es evaluar una función en otra. ¿Sí? Imagínense que hiciéramos lo siguiente, que es h de f de x. Un poquito más difícil. Pausen el video y resuélvanlo. Bueno, pues esto daría lo siguiente, daría h, que es f de x, es x al cuadrado más 1. Y entonces ahora en la función h reemplazo x por x al cuadrado más 1 y me da raíz de x al cuadrado más 1. Todo esto entre paréntesis menos 2. ¿Sí o no?
lo que me va a dar raíz de x al cuadrado más 1 menos 2, o sea, x al cuadrado menos 1. Y ahí, así se puede evaluar una función en otra función. Eso se llama composición de funciones. También se representa de la siguiente manera. Aquí lo voy a poner. Se representa h bolita f evaluado en x. ¿Sí? Y esta bolita se llama composición y se lee compuesta. H compuesta f de x es h de f de x y es todo esto. Muy bien. Ahora volvamos a nuestras funciones y hablemos de algo que no he mencionado, que se llama el dominio de una función. Dominio de una función. El dominio de una función es el mayor conjunto de números reales que para los cuales la fórmula definitoria tiene sentido. Entonces aquí f de x se define como x al cuadrado más 1. ¿Cuál es el dominio, que se escribe así, dom de f? ¿Qué números se pueden poner aquí? Se pueden poner todos. Entonces se pone que es el conjunto de todos los reales. Porque aquí yo puedo poner cualquier número, no hay ningún problema. ¿Sí? Puedo poner positivos, negativos, los que sean. Siempre puedo calcular su cuadrado y sumarle 1. En el caso de g de x es más difícil, porque 1 sobre x más 1 no siempre se puede. Una división como esta que ahí está expresada por esta raya exige que lo de abajo sea diferente de 0. Es decir, se está pidiendo que x más 1 sea distinto de 0. Y para que x más 1 sea distinto de 0, x tiene que ser distinto de menos 1. Por lo tanto, el dominio de la función g va a ser todos los números reales quitándoles el número menos 1. Porque si x fuera igual a menos 1, aquí menos 1 más 1 daría 0 y eso no se puede. Bueno, finalmente, ¿cuál es el dominio de la función h? El dominio de la función h va a ser el siguiente. En una raíz cuadrada, en una raíz par, ¿sí? Puede ser cuadrada de cuarta o sexta u octava, en donde la raíz sea par, lo que está dentro de la raíz tiene que ser superior o igual a 0. En este caso se exigirá que x menos 2 sea superior o igual a 0. Pasando este menos 2 al otro lado, queda que x sea superior o igual a 2. Por lo tanto, el dominio de la función h es el intervalo de todos los números superiores o iguales a 2, es decir, es incluyendo el 2 hasta infinito. Bueno, esto es una pequeña nota sobre el dominio de una función. Ustedes deben hacer ejercicios de cómo calcular ejercicios de una función. Los que puse son muy elementales. A veces se piden ejercicios un poco más difíciles. La tarea puede que ponga algunos un poquito más complicados de hallar el dominio de una función. Bueno, pero sigamos al siguiente tema. La gráfica de una función. Las funciones en nuestro curso se van a poder graficar. Creo que ustedes ya saben cómo se hace eso. La gráfica de una función f de x es el conjunto de todos los pares ordenados xy del plano cartesiano que cumplen que la segunda coordenada y sea igual a f de x. Para explicar esto voy a tomar el ejemplo que teníamos antes de y igual a f de x, que es x al cuadrado más 1. ¿Sí? Por una sola vez, eso luego no lo volveremos a hacer, podemos hacer una tablita de valores en donde anotamos aquí
cuál es el valor de x y cuál es el valor de y para algunos números. Por ejemplo, para -2, -1, 0, 1, 2, etcétera. Entonces, ¿cuál es el valor de esta función si x es igual a -2? Pues es 5, porque -2 al cuadrado da 4 más 1, 5. ¿Cuál es el valor de la función cuando x es igual a -1? Pues es igual a 2. Cuando es igual a 0, es igual a 1. Cuando es igual a 1 es igual a 2. Y cuando es igual a 5 es igual, perdón, cuando es igual a 2 es igual a 5. Ahora pintemos el plano cartesiano. Para eso dibujamos unos hermosos ejes coordenados. El eje horizontal es x, que corresponde a la variable independiente x, y el eje vertical es y, que corresponde a la variable dependiente y. Ahora graficamos esos puntos. El punto -2, 5. -2 en x, 5 en y. ¿Dónde queda ese punto? Pues queda -2 en x y 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5. Ese punto queda aquí. Luego el punto -1, 2. -1, 2 queda aquí. Luego el punto 0, 1. 0 en x, 1 en y. Luego el punto 1, 2. 1 en x, 2 en y. Y el punto 2, 5. Nos queda 2 en x, 5 en y. Esto nos da una idea de cómo es la gráfica, porque pues obvio que con una pequeña muestra de puntos no se completa la gráfica. La gráfica es para todos los valores de x. Si se calculan uno a uno todos los valores de x, y es que se pueden calcular uno a uno, se obtiene una curva que ustedes ya conocen y que pasa por esos puntos y que se llama una parábola. La dibujo en otro color diferente de los ejes y la marco y escribo y igual x al cuadrado más 1. Esto se llama la gráfica de la función f. Bueno, nosotros vamos a estudiar en los próximos días unas formas de graficar sin tener que hacer nunca una tabla de valores. Perdón. La tabla de valores la hago solo por esta vez, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver cómo se ve el dominio y el rango de una función en su gráfica. Bueno, para eso comencemos con la gráfica que acabamos de hacer, que es esta parábola que acabamos de hacer, y igual x al cuadrado más 1, que pasa por el punto 0, 1 aquí en y igual a 1. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Para hallar el dominio de una función, se proyecta la curva en el eje x. Es decir, si aplastamos esta curva roja, la aplastamos sobre, así mire, chuc, la aplastamos sobre el eje x, todo el eje x queda con puntos rojos, ¿no? Si la proyectamos en el eje x. Entonces, el dominio, voy a escribir primero el dominio de esta función va a ser todos los reales como antes dijimos. ¿Sí? Veamos una gráfica muy distinta, como por ejemplo, se me perdió el ejemplo que había preparado. Por ejemplo, esta, y igual 1 sobre x. Es una que deben ir conociendo. Es una hipérbola. Pasa por el punto 1, 1 y pasa por el punto -1, -1. En x igual a 0 no está definida. Y si ustedes piensan, cuando x es un número cada vez más grande, esto se vuelve más pequeño. Y cuando x es más pequeño y acercándose a 0 va a ser más grande. En realidad es así. ¿Sí? Así.
y de este lado es así. Esta se llama una hipérbola. Hipérbola. Fíjense que mirando la gráfica ya se puede ver cuál es el dominio. Si aplastamos esta curva y esta curva, estas dos curvas, las aplastamos así, ¡chuc!, en el eje X, pues se ve que todos los puntos del eje X quedan con tinta roja, pero el único que no es el X igual a cero. Por lo tanto, el dominio en este caso es todos los reales menos el cero. ¿De acuerdo? Finalmente, si cogemos una curva muy sencilla como y igual a raíz de x, cuya gráfica es así, pasa por 0, 0 porque raíz de 0 es 0, por 1, 1 porque raíz de 1 es 1, y pasa por 4, 2 porque raíz de 4 es 2, es más o menos así. En realidad es así. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Aplasten esta curva roja sobre el eje X y ven que a partir de 0, incluyendo el 0, queda roja. Si la proyectan verticalmente sobre el eje X, entonces el dominio en este caso es 0, intervalo 0 cerrado hasta infinito abierto. Es decir, todos los números reales superiores o iguales a 0. Por otro lado, el rango está formado por las imágenes de y de la función y se obtienen mirando la gráfica de la siguiente manera. Se proyecta ahora no en el eje X, sino ahora en el eje Y se proyecta la gráfica. Si ustedes proyectan esta gráfica o la aplastan en el eje Y, poniendo digamos, unos dedos a la derecha y otros a la izquierda, llegaría a decir trin. Entonces el rango, que es el conjunto de imágenes, claramente es el intervalo desde 1 hasta infinito, incluyendo el 1, porque es esta parte la que queda roja. Si en este caso, en el de y igual a 1 sobre x, hacen lo mismo, aplastan la curva sobre el eje Y, la proyectan sobre el eje Y, o la proyectan horizontalmente allá, pues claramente el rango va a ser todos los números reales, pero el 0 no. ¿Por qué? Porque esta curva se va acercando al eje X, pero nunca llega a cruzar el eje X, ni nunca da el eje X, o sea, nunca llega al valor y igual a 0, y lo mismo por este lado. Finalmente, en el caso de esta curva de y igual a raíz de x, si la proyectan sobre el eje Y, obtienen que el rango es de 0 hasta infinito. ¿Sí? Bueno, espero que de ahora en adelante ustedes sean capaces de, viendo una gráfica, saber cuál es el dominio y cuál es el rango de esa función. Pasemos a otro tema. Funciones definidas a trozos. ¿Sí? Hay unas funciones que, espérenme un momento, hay unas funciones como esta que voy a escribirles, que se definen a trozos o por pedazos. Imaginen que uno dijera que y igual a f de x se define con no una sola fórmula, sino con dos fórmulas. La primera es x más 1. Si x es inferior a 1. Y 2, la constante 2, si x es superior a 1. Esa es una función. Y vamos a hacer su gráfica. ¿Cómo se hace la gráfica de una función definida a trozos como esta? Tiene dos trozos. El primero, el trozo es x más 1 y el segundo es 2. Pues así. Primero pintamos unos hermosos ejes.
coordenados y los marcamos X y Y. En las condiciones de X aparece el número 1 como algo muy importante, entonces lo señalamos. 1. Dice que antes de 1 la función es X más 1. Esta en realidad es una recta. Una recta muy parecida a la recta de Y igual a X. Se las voy a hacer aquí en un rinconcito. Si yo les pusiera Y igual a G de X igual a X, es claro que la gráfica de esa función sería muy sencilla de trazar. ¿Por qué? Porque consta de los puntos 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Es decir, es una recta oblicua diagonal. Y esta se llama Y igual a X, se llama la función identidad. Pero volviendo al tema donde íbamos, es que en el primer trozo se trata de la recta X más 1, es decir, se trata de este caso, pero subiéndolo una unidad. Entonces va a pasar por aquí, por 1, y se pinta en diagonal, en diagonal, así. Pero ojo, hasta llegar acá, aquí hacemos una bolita abierta. ¿Por qué? Porque eso es válido para cuando X es inferior a 1. Para todos los valores de X inferiores en la izquierda de 1, ahí pasa eso. Pero, ¿cómo sigue el otro pedazo? Ese es un pedazo. Y el otro pedazo es un 2, 2. ¿Y cómo pintamos la gráfica f de x igual a 2? Pues pensemos en una función que se llama la función constante, una función constante. Aquí está x, aquí está y supongamos que tenemos la siguiente función, y igual a h de x igual a un número concreto c, una constante c. Y supongamos que la constante queda aquí. Entonces la gráfica de esa función, muchos de ustedes ya lo saben, es simplemente una línea horizontal. Esto es y igual a c. ¿Por qué se llama constante? Porque esta función constantemente da c. Y de 1 es c, y de 2 es c, y de 3 es c, y siempre constantemente c. Entonces volvamos acá para terminar. ¿Cómo graficamos y igual f de x que tiene estos dos trozos? Nos falta el segundo trozo, es 2, pero a partir de 1. Es decir, que a partir de 1 y sin tocar el 1, aquí empieza a ser la constante. ¿Sí? Ahí en el valor 2, porque aquí esto va a quedar en 2, porque este era en 1. ¿Sí? Y aquí ponemos simplemente y igual f de x. ¿Sí? F de x que sabemos cuya definición es esta. Bueno, aquí podemos practicar lo del dominio y el rango. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de f? Proyecten esta curva que tiene una parte inclinada y luego horizontal, proyectenla sobre el eje X. Les queda todos los reales menos el 0. Y ahora, para hallar el rango de f, ¿cómo lo hacemos? Proyectamos esta gráfica, la proyectamos en el eje Y. Entonces nos queda desde menos infinito hasta 2, incluyendo el 2 y nada más. Ese es el conjunto de todas las imágenes, ¿cierto? Bueno. Una función muy importante definida a trozos, muchos de ustedes la conocen, es esta función. Y igual valor absoluto de x. Valor absoluto de x se define a trozos de la siguiente manera. X si x es superior o igual a 0 y menos x si x es inferior a 0.
Voy a dibujar la gráfica de valor absoluto de x en este pedacito de papel. Aquí. Aquí marco los ejes x y y. Cuando x es superior a 0, es decir, en la parte derecha de, de acá, de este eje, se comporta simplemente como y igual a x, es decir, así. Y como es y superior o igual a 0, también vale para 0. Así va. Y ahora, en la parte inferior, en la parte izquierda del eje x, cuando x es inferior a 0 en esta parte, es menos x. ¿Y cómo es menos x? Menos x es la recta siguiente, va así. ¿Sí? Es esta recta, y igual a menos x. Pero no vale para todos los valores de x, sino solo para los inferiores. Esta es la gráfica de y igual a valor absoluto de x. ¿Sí? Es una función muy importante que se llama valor absoluto y que ustedes ya manejan. Por ejemplo, ¿cuál es el valor absoluto de 8? En este caso, x es igual a 8. Entonces, como 8 es un número pues, superior o igual a 0, se aplica esto, que es igual a x, es decir, igual a 8. Ahora, supongamos que x es igual a menos 3. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 3? Pues pensemos, se aplica esta definición. ¿Qué opinan ustedes de que x sea igual a menos 3? Es más pequeño que 0, o sea, se aplica esta fórmula. Es decir, se le pone un menos adicional. Entonces el valor absoluto de menos 3 es menos 3, que es igual a 3. Y así es que uno le quita el signo negativo, por decirlo así. Así son las funciones definidas a trozos. Van a encontrar muchas a través del curso. Estudien el capítulo de James Stewart 1.1 donde se explican con mayor detalle estas cosas. Finalmente, el último tema que vamos a ver es el siguiente: funciones crecientes y decrecientes. Se dice que una función f es creciente en un intervalo i si f de x1 es inferior a f de x2 cuando x1 es más pequeño que x2 en el intervalo i. Pintemos. ¿Cómo es una función creciente? Pues una función creciente es una función creciente en un intervalo. Supongamos que el intervalo, por decir algo, va de aquí hasta aquí. Va desde aquí hasta aquí, el intervalo en x. ¿Sí? Este pequeño intervalo que pinto en verde. Supongamos que va desde a hasta b. ¿Cómo es una función creciente en ese intervalo? Pues es una función, por ejemplo, que empieza aquí y sube y sube y sube y sigue subiendo y llega hasta aquí. Esa función, aquí no importa cómo sea en las otras partes, podría ser así o podría ser así, como quieran. ¿Sí? Lo que nos importa es que en el intervalo i, que va de a hasta b, pasa lo siguiente, que si yo tomo, como dice aquí, un x1 inferior a x2 y calculo la función, aquí queda f de x1 y aquí queda f de x2. Y observen que f de x1 es más pequeño que f de x2 porque va subiendo en este intervalo. Muy bien. Y decreciente es lo mismo. Se dice que una función es decreciente en un intervalo si pasa lo contrario. Es decir, volvamos a dibujar para terminar ya. Vemos que tenemos x aquí y y aquí. Y aquí tenemos a y aquí tenemos b para formar el intervalo i, que lo pongo nuevamente en verde. Y hay una función que es más o menos así. Digamos, va así. Y aquí empieza a bajar, 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 bajar. Y aquí
puede ser subir. Se dice que en el intervalo y es decreciente, no solo estoy hablando en un intervalo, no estoy hablando de fuera del intervalo. Si pasa lo siguiente, que cogemos un x1 más pequeño que un x2 cualquiera o cualesquiera, y fíjense que en este caso el valor de x1 de la función es más grande que el valor de x2 de la función en x2, que es aquí, f de x2. Aquí se ve que x1 es más grande que f de x2. Y eso es todo por el momento. Chao, mijiticos.